¿cómo se detecta un maltrato? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es observar los diferentes factores de riesgo relacionados tanto con los padres como con los hijos. También influyen las diferencias culturales, económicas, sociales. Y existe una serie de indicadores físicos, actitudinales o familiares que debemos analizar para ver si se da un caso de maltrato, ¿no? Hay que tener en cuenta tanto el grado de incidencia como la periodicidad, la duración y la acumulación de los mismos a lo largo del tiempo. La segunda pregunta sería, ¿qué hacer cuando sabes que está sucediendo? Pues una vez detectado el maltrato, lo que tenemos que hacer es informar tanto a la dirección del centro escolar como al equipo de orientación psicopedagógica, ¿vale? Si el maltrato es fuera de la familia, es extrafamiliar, informaremos a los padres como tutores para que estén informados, y si el maltrato se da de manera intrafamiliar, debemos avisar a los servicios sociales. La tercera pregunta sería, ¿qué pautas debemos llevar a cabo con estos niños? Bueno, pues desde el colegio lo que tendremos que hacer es rellenar la documentación solicitada desde Fiscalía de Menores, coordinándonos con los servicios sociales, educador social y policías tutores en caso de que fuera necesario. El alumno, a petición del tutor o de la tutora, será derivado al Departamento de Orientación Psicopedagógica, que son quienes realizarán pues, seguimientos y entrevistas individuales con el alumno, donde utilizaremos los registros adaptados a la edad del alumno. Es decir, si está en primaria o secundaria, pues sí que podemos realizar entrevistas en las que hablemos con el alumno, pero si es en infantil, podremos utilizar test proyectivos como el dibujo, ¿no? Donde sacaremos la información del niño. ¿Y cuáles serían los requisitos para entrar a los centros de menores? Bueno, pues habrá tenido que dar alguna situación o de maltrato o de abuso a los menores, o desamparo por parte de la familia, o algún caso de orfandad, o también incluso en casos de graves trastornos conductuales que hacen muy difícil la convivencia en el hogar. ¿Cómo asumen las familias el internamiento de los chicos en centros de menores? Bueno, pues normalmente nos encontramos con casos similares, ¿no? En los que la primera fase por parte de la familia es la negación, aunque no siempre se da, porque sí que es cierto que en ocasiones son las propias familias quienes denuncian a sus propios hijos. La siguiente fase suele ser la culpabilidad, hasta que llegan ya a la aceptación, ¿vale? En ese caso es cuando ya permiten que se trabaje con ellos desde el CAF, como el educador social o cualquier agente externo que trabaje con la familia. ¿Y cómo le afecta al menor esta situación? Bueno, pues depende de la situación, pero generalmente tiene la sensación de abandono el menor. En otros casos asumen la realidad, normalizan la situación y bueno, pues nos podemos encontrar con problemas por disrupción, aislamiento, o rechazo, o menores agresivos o violentos, ¿vale? Que a veces pues acaban en algún trastorno de conducta. Sí que es cierto que estos centros, pues su cometido sería corregir estas conductas inapropiadas, que en muchas ocasiones la causa viene del propio menor o de la familia y el entorno educativo que ellos tengan. ¿Qué diferencia hay entre acogida y adopción? Pues la acogida familiar tiene una duración determinada, es temporal, ¿vale? Y se da pues cuando la situación de riesgo es provisional también, por el fallecimiento de los progenitores o, por ejemplo, porque estén en prisión alguno de ellos o ambos y hasta que no se solucione esa situación. Sí que es cierto que hay casos de acogida que se convierten en una adopción. La familia decide adoptar y la adopción, la diferencia es que es irreversible, es ya para siempre, no tiene vuelta atrás. ¿Qué pautas debemos llevar a cabo con estos niños? Bueno, primero tenemos que definir qué es el riesgo social. El riesgo social es cuando un niño tiene un grado de abandono significativo, pero que
normalmente vemos que tiene indicios de abandono, pero el abandono no es un abandono como para que sus padres, las autoridades les quiten la tutela a sus padres. Son niños que pensamos que están tratados en su familia de forma inadecuada, pero que las instituciones todavía no pueden intervenir porque es un abandono relativo. Se detecta que un niño está en riesgo social. Bueno, en la detección primaria, cuando un niño viene a la escuela infantil, normalmente lo primero que llama la atención de los niños de riesgo social es que no tienen hábitos. O no tienen hábitos de higiene, o no tienen hábitos de autonomía, o no tienen hábitos de sueño. Sus familias desestructuradas por diversas causas en general no cuidan estos aspectos que en familias menos desfavorecidas serían básicos. Vemos niños sucios, vemos niños malnutridos, niños descuidados, niños que presentan conductas que nos llaman la atención, o bien porque estos niños llaman la atención constantemente con conductas inadecuadas, o todo lo contrario, son niños invisibles que pasan completamente desapercibidos. ¿Y tú has conocido algún caso en el que le hayan quitado la custodia a los padres? Siendo alumno mío, no. Estando en mi clase nunca he vivido ese proceso. Sí que cuando he visitado centros de menores, porque tengo una amiga que trabajó un tiempo en estos centros, la verdad que los menores que están tutelados por instituciones están en una situación, por muy bien cuidados que estén, por muy bien atendidos que estén, por muy bien que funcione ese centro y por muy buenos vínculos que establezcan esos educadores con ellos, tened en cuenta que no tienen un solo adulto de referencia o dos, tienen muchos educadores que pasan por ese centro en distintos turnos y que por muy bien que lo hagan, esos niños tienen hospitalismo de alguna manera, tienen unas carencias afectivas significativas. A mí eso siempre... Desde nuestro punto de vista vemos muy difícil estar en una familia de acogida y a la vez seguir viendo a tu familia biológica. ¿Has tenido algún tipo de caso en el que haya pasado esto? Sí, me acuerdo de un chaval que era, pues tendría 8 años más o menos, y estaba acogido por una madre estupenda, y este chaval funcionaba bastante bien, pese a que tenía graves dificultades de aprendizaje. Por circunstancias, su madre reapareció en su vida y este chaval tuvo un retroceso brutal. Tenía muchísimas contradicciones de afectos y bueno, fue muy duro para su madre adoptiva, sobre todo, porque encajar la rivalidad con la madre biológica no es algo fácil.